Doctor Pinzón, bienvenido a Alerta Bogotá 104.4 FM. Buenos días. Pacho, muy buenos días. Encantado de saludarlo a usted, a todas las emisoras de Alerta en el país, a todos los colombianos que nos escuchan. Un saludo afectuoso, un abrazo. Aquí estamos por amor a esta patria. Por eso estoy aquí, Pacho. Sí, ¿decidió regresar a Colombia por amor a la patria? Es que, Pacho, yo veo que nuestro país, siendo un país lleno de potencial, un país que puede llegar a ser uno de los más importantes del mundo, va camino a un abismo. Hay una crisis en seguridad, una crisis en salud, una crisis en pensiones, una crisis en materia fiscal, deuda del gobierno, una crisis en empleo, se crea solo empleo informal, una crisis en inversión, no se hacen hoy nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, no hay nuevas plantas de producción y al mismo tiempo una crisis en relaciones internacionales que ha convertido a Colombia en un hazmerreír cuando era un país importante. Por todo eso yo estoy aquí, sobre todo por el tema de la seguridad. Nadie tiene más experiencia en derrotar bandidos en Colombia que quien le habla, porque fue el rol que me tocó. 3 años como viceministro de Defensa del gobierno del presidente Uribe, 4 años como ministro de Defensa, se dieron los grandes golpes, 128 jefes de FARC, ELN y bandas criminales fueron neutralizados. Y por eso sé muy bien cómo recuperar nuestras Fuerzas Armadas, cómo fortalecerlas, cómo promover una reforma a la justicia antiimpunidad, cómo hacer las cárceles que el país necesita. Si hay seguridad, hay orden. Si hay seguridad y orden, hay progreso económico y social. Hay planes de largo plazo. Hay inversión. Podemos aprovechar nuestra riqueza porque tenemos todo. Tenemos agua, tenemos tierra cultivable. Podemos hacer gran agroindustria. Tenemos todos los minerales, petróleo, gas, carbón, oro, cobre. Todo lo que hoy necesita el mundo para poder estar en las nuevas tecnologías de los semiconductores o en los nuevos temas de cambio climático, transición energética. Colombia lo tiene todo, pero nos toca ordenarnos y nos toca poner este país a andar. Hay que atraer mucha inversión, hay que recuperar el sistema de salud. Yo manejé un sistema de salud, por eso me siento cómodo en hacerlo. Y Pacho, yo soy economista, la gente ve solamente el lado de la seguridad, que sin duda, pues ahí están los resultados. Seguramente nadie más puede hoy hacer esto el primer día, porque el país no puede improvisar. Se necesita un presidente aprendido, un presidente que esté listo desde el minuto cero a aprender, no que llegue a tomar un curso presidente, que por ahora haga un curso de TikTok, sean muy buenos para eso, pero que cuando lleguen a gobernar no tienen ni la menor idea de qué es lo que van a hacer o están buscando asesores. Cuando yo hablo de las grandes operaciones militares, yo no las vi en Netflix, las dirigí. Cuando yo hablo de los grandes temas de relación mundial con el presidente Trump o el primer ministro de Inglaterra o de España o los presidentes de América Latina, los conozco, he trabajado y hemos hecho cosas con ellos. Cuando hablo de economía, pues yo estuve en el Ministerio de Hacienda, estuve en el Banco Mundial. Soy profesor de economía, vengo de ser profesor de una de las mejores universidades del mundo en economía política y por eso tengo una visión clara sobre lo que tenemos que hacer, porque salir del problema de Petro es necesario en el país, pero eso no va a cambiar las cosas solamente. Aquí hay que trabajar, aquí hay que tener un plan, hay que tener una visión, hay que ejecutar ese plan y hay que producir resultados. Eso es lo que yo sé hacer como hombre de políticas públicas. Y usted bien decía, hasta desde esa mezcla del sector privado, en una entidad como Pro Bogotá, donde nos dedicamos a mirar el futuro del transporte público, el futuro de la educación, el futuro de los servicios públicos. Todos esos temas los conocemos. Usted sabe que uno tiene que ser humilde en esta vida y yo lo soy porque a mí me ha tocado todo a pulso, Pacho. Yo vengo de una familia común y corriente. Mi padre y su familia militares. Mis abuelos del lado de mi mamá, gente de extracción campesina en Santander. Pero por eso mismo es que he entendido que uno sí puede salir adelante, que quiero que muchos más colombianos estén en esa condición y sobre todo que es a partir del trabajo. E insisto estas 3 palabras: planificación, ejecución y producción de resultados. Cierro con una línea, Pacho. Yo seré el presidente de todos los colombianos, no de los que voten por mí o de los que piensen parecido a mí. Esto de seguir segmentando y polarizando solamente por conveniencia no está bien. Yo soy un hombre de puño de hierro con el crimen, eso quedó probado, eso no es cuento. Hay otra gente que habla y ladra y ruge y todas esas cosas. No, aquí hay pruebas, demostración. Pero por el otro lado conozco Colombia de esquina a esquina y tengo una mano tendida y un corazón comprometido con los dolores de Colombia. Me duele nuestro país, he estado en todos los sitios difíciles del país, en todas las ciudades donde hay cosas difíciles, ahí he estado.
no por esta campaña, porque ha sido mi vida desde niño, viviendo como hijo de soldado en 7 ciudades distintas de Colombia: Palmira, Santa Marta, Armenia, Riohacha, Puerto Berrío, Melgar, en fin, por todos lados viví, pero luego en el ejercicio del servicio público, porque eso es lo otro. Colombia no va a elegir un buen candidato, ni va a elegir un dictador, un reyesuelo, un mesías o un emperador. Colombia va a elegir un presidente. ¿Y qué es un presidente? El primer servidor público de la nación. Eso es lo que yo vengo a hacer, servirle al pueblo colombiano para enfrentar los problemas que hay. El de seguridad primero que todo, porque hay una experiencia que es incomparable, nadie más la tiene, están los resultados allí, pero por el otro lado, en la relación con Estados Unidos, tenemos que arreglar esa relación y lograr más exportaciones. Acuérdense que yo logré en su momento con el equipo de trabajo que el aguacate Hass se vendiera en Estados Unidos, que el mango se venda en Estados Unidos, que el limón Tahití, que la uchúa. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué logramos en los años en que fui embajador? Que más inversión llegara al país, que más becas educativas se consiguieran, que más plata le entrara en cooperación a Colombia. Entonces son cosas que están allí. Y en materia económica, insisto, he recorrido los países que han tenido el éxito de convertirse en países desarrollados y ricos, todos con menos potencial que Colombia: Corea del Sur, Singapur, Finlandia, Noruega. Nosotros podemos, y eso le quiero decir a nuestro pueblo, podemos si nos organizamos. No tenemos que copiar el modelo de nadie. Hay gente que dice aquí que no, que es que vamos a copiar el modelo de Bukele. Yo respeto mucho El Salvador, allá estuve en las cárceles del Salvador, me metí al Secot. Aquí nadie se ha metido y hablan de cosas que no conocen. Allá yo estuve ya. ¿Y qué había allá? A cosas muy importantes, pero es un país que escasamente es, básicamente para que tengamos claro, Colombia es 55 veces más grande que El Salvador. Colombia en población es 11 veces más grande que El Salvador. Entonces hay lecciones en El Salvador. O sea, por ahí hay gente que quiere disfrazarse de Bukele. Bueno, disfrácense lo que quieran. Yo conozco es Colombia, sé cómo es Colombia, he estado en toda Colombia y por eso es que tomo lecciones de Noruega en el tema del famoso fondo soberano, donde usan el petróleo para luego crear tecnología y volverse un país verde. El de Singapur, donde usaron todo el modelo de planeación y se dedicaron a atraer mucha gente para que invirtiera en el país, pero le dieron vivienda digna a todo el país. Entonces yo por eso estoy pensando en un plan de 1.100.000 viviendas en 5 años, dirigida a los 6 millones de pobres más pobres de Colombia, que es donde hay pobreza extrema, gente que solo come una vez al día, que no tienen luz, no tiene un baño en la casa y están debajo de una lata y con piso de tierra. A eso me voy a dedicar. Ay, ¿cómo va a financiar todo eso? Pero es que si tenemos oro, pero es que tenemos cobre, tenemos cobalto, ya lo dijimos. Aprovechemos todo esto, creemos estos fondos soberanos, fondos de inversión, hagamos un gran fondo pensional, démosle educación a la gente con esas riquezas. Yo quiero garantizarle a cada niño que se gradúe de bachiller en Colombia que va a haber un crédito ICETEX o un crédito apoyado por el ICETEX con un banco privado para que pueda ir a estudiar donde quiera. Y lo otro, la línea de emprendimiento, la línea además de capital de trabajo. El pequeñísimo empresario, ¿qué le pasa hoy? Me lo decía un señor que vende allá cholados el otro día en Jamundí. Allá estuve en Jamundí. Y hablando con él en Jamundí me decía, hombre, le dije yo, ¿usted qué necesita de un presidente? Me dijo, yo necesito capital de trabajo porque cuando tengo un mes malo, pido 500.000 pesitos. Eso no es una fortuna, es una plata razonable. Y dice, pero nadie me la presta, entonces me toca pedírsela al del gota a gota. Y el del gota a gota, cuando yo no le pago, no solo me cobra un interés altísimo, sino de pronto no me alcanza la cuota al día, entonces al otro día me la duplica. Y como eso es cobro a revólver, imagínense en lo que está hoy la gente. Tenemos que darle una línea básicamente de microcrédito y de capital de trabajo a todo pequeño empresario con el apoyo del Estado y usando este tema de los fintechs, de los celulares y cosas de ese estilo. Como ve, yo me entusiasmo, Pacho, y se me nota, se me sabe por los poros el amor por la patria, la sensación de que el país puede ir muy bien, no va bien hoy. Yo no soy de los que me voy a dedicar solamente a destruir el que está gobernando hoy. A propósito, respeto a todos los colombianos que votaron por el gobierno anterior y muchos de ellos sienten que eso salió mal, que hubo un error y que el cambio no se ha producido. Yo quiero ayudar a construir ese cambio desde la experiencia, el conocimiento, la capacidad de unir. Yo siento que puedo unir el país. Yo soy capaz, siempre lo he hecho, de hablar con gente que no piensa igual a mí.
He respetado siempre y quiero que eso lo hagamos, pero también quiero que estemos enfocados en planificación y resultados. Imagínense, uno enseñando allá en Estados Unidos, yo le enseñaba a estudiantes de la India, de la China, había estudiantes de Alemania, había estudiantes de Bélgica, había estudiantes de Italia, estudiantes de México, de Argentina, por supuesto de Estados Unidos. Y uno enseñándoles todos los procesos de planeación, de ejecución de políticas, de cómo producir resultados, de cómo mirar las experiencias internacionales y aplicarlas, cosa que además viví muy directamente cuando estuve en la Junta del Banco Mundial en materia social, y uno ver el país de esta manera y simplemente quedarse de testigo. Colombia puede tener esa tranquilidad, que hay una persona con experiencia, conocimiento del país, formado y que está aprendido para arrancar el día cero. Mire, si a mí me dieran la oportunidad de comenzar a ser presidente mañana a las 6 de la mañana, tomo el cargo, estoy listo. Y claro, me voy a rodear de grandes equipos, de gente muy buena, pero honestamente va a ser gente que va a estar trabajando en la línea de lo que se ordena. Hágale por aquí, hágale por allá. Me ha preocupado ver tanto populismo. He visto mucho candidato que sale y promete que cuando él llegue acaba con todos los bandidos. Les aseguro que no han visto bandidos o no los han enfrentado. O si los han visto, los han tenido más del lado de ellos. Entonces yo digo, ojo con eso porque el país no está tampoco para que le hagamos unos test de violencia y cosas de ese estilo. No, el país demanda mucha autoridad, mucho mando, pero mucha seriedad y mucha comprensión. Cada región es distinta. Hablando de Jamundí, me metí a la zona rural de Jamundí. Y iba subiendo. Y de pronto la policía dice, de aquí no podemos pasar. ¿Cómo así que no pueden pasar, amigos? Si esta es la policía y vamos con grupo de gente suficiente y demás. No podemos. ¿Qué me quedó claro? El país en buena parte de regiones está en manos de bandidos. Pero es que mire los barrios de Bogotá. Yo aprecio mucho al alcalde Galán, es un hombre bueno, decente, que trabaja. Sin embargo, la ciudad, sin la ayuda además del gobierno nacional, porque no le dan el pie de fuerza suficiente ni a Bogotá, ni a Medellín, ni a Cali, ni a Bucaramanga, ni a ningún municipio de Colombia, ni a Barranquilla, pues las ciudades están hoy tremendamente expuestas a ese microtráfico que le digo, estuve en Buga el otro día. Primer tema, microtráfico, nos están poniendo a los niños a consumir y inmediatamente los organizan en bandas. En Palmira, ¿qué me dicen el otro día? Es extorsión. A todo el mundo le pegan su cobro. Y la extorsión llega de dos maneras. O llega porque alguien le quita una plata para poder estar ahí, o le meten el famoso gota a gota, que es una modalidad de extorsión, donde a la gente, de verdad, un agiotista lo pone contra la pared y básicamente los exprime. Pacho, usted sabe que puede hablar por horas. No, y se nota que hace rato no nos veíamos. Estamos como, sí, dicen por ahí popularmente, ¿no? Como el que estaba desaparecido y nos está contando su historia. En Tribuna RCN, Juan Carlos Pinzón, ex ministro de la Defensa Nacional, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, ex presidente ejecutivo de Pro Bogotá, integrante de la Junta Directiva del Banco Mundial, bueno, tantas cosas, ¿no? Economista de profesión y hoy se metió en el lado de la contienda a la presidencia de la República. Hemos hablado en un resumen que nos ha hecho de lo más reciente y de el por qué se mete en esto, de sus intenciones y de lo que esperaría Colombia en caso de que llegue a la Casa de Nariño el próximo año. El equipo está dispuesto para preguntar. Isabela Muriel, que usted decía extra micrófonos, oiga, son nuevas, ¿no? Porque usted, Mario Aníbal y yo nos conocemos hace mucho rato, pero hay nuevos integrantes en esta mesa de trabajo. Isa, pregunta para Pinzón. Doctor Juan Carlos, buenos días. Usted fue ministro de Defensa durante años clave para la seguridad del país y también participó activamente en el acuerdo de paz del expresidente Santos. Teniendo en cuenta que las FARC y el ELN están más fortalecidos que nunca, los ex jefes guerrilleros ocuparon curules sin votos, no hay reparación efectiva a las víctimas y los únicos presos han sido militares. ¿Cómo evalúa usted hoy ese proceso de paz frente a esas realidades? Isa, como lo señalé en esa época, ¿sabe? El trabajo mío fue el de golpear a los grupos armados y se dieron los más grandes golpes de la historia en cabeza mía, pero realmente con el servicio, la efectividad y el heroísmo de nuestros soldados y policías.
A ellos siempre mi gratitud, mi admiración, mi cariño y mi compromiso. Si con alguien yo estoy comprometido es con las familias militares, además porque vengo de una, pero además porque los lideré. Y fue gracias a eso que el país alcanzó a tener una ilusión de que se podía hacer un acuerdo. Pero ¿cuándo se desvió todo? Primero, cuando concedieron parar la aspersión y facilitar que el narcotráfico se volviera a expandir. Eso hace que sea imposible tener paz en Colombia, porque obviamente se financia toda la criminalidad otra vez y se crea un caos. Segundo, cuando se le dio exceso, como usted bien describió, exceso de beneficios a los criminales, y en cambio, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas se les dejó en una situación muy complicada. Más triste, los victimarios quedaron arriba, las víctimas quedaron abajo. Esos fueron los motivos que me llevaron a mi distanciamiento en su momento de esa situación, porque el país necesitaba una paz real y no solo una paz cosmética, una paz de papel. Eso es lo que está mal. Entonces, hecha esta explicación, lo que me atrevo a decirle es, el país no conoció la paz, no la conoce hoy, y por eso estoy aquí, porque estoy convencido que es con seguridad y orden que el país puede salir adelante. Mire, yo he estado recorriendo el mundo, precisamente en mi tarea como profesor, de entender por qué los países logran desarrollarse. He visitado Singapur, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, etcétera. ¿Qué pasa en todos esos países? Hay 3 condiciones. Primero, seguridad y orden. Sin seguridad y orden no hay futuro. No hay ningún caso en la historia de un país que haya avanzado con anarquía, violencia y comunismo. Es seguridad, orden y libertad. Esas son las condiciones. Entonces, tenemos que estar seguros de que recuperamos y tenemos seguridad, orden, para precisamente que haya libertad en Colombia. 2, visión de largo plazo. Grandes planes. Mire lo que a mí me frustra, por ejemplo, con el Metro de Bogotá, porque en Pro Bogotá yo hice un estudio que usted conoció, Pacho, que se llamaba el Estudio 2051. Entonces dejamos hecha una visión sobre las 9 líneas de metro, que había que hacer un plan maestro. Hoy Bogotá todavía está haciendo su primera línea de metro. La gran discusión es si extienden 2 estaciones, y fuera de eso no se ha contratado la segunda y no se ha diseñado la tercera. Entonces, ¿qué pasa? En los países avanzados todo esto se mira a 20, 30, 40 y 50 años, y entonces los gobernantes llegan a hacer lo que les toca y no a reinventarse la rueda a todos. Y tercero, consensos. Se requiere que las sociedades se pongan de acuerdo en algo. Finlandia decidió ser el mejor modelo de educación del mundo. Noruega decidió usar la riqueza petrolera colectivamente para crear un sistema de seguridad social y de inversión en tecnología que les permitiera enriquecerse. Lo lograron. Singapur decidió crear un gran modelo de desarrollo urbano y crear toda la atracción de inversión internacional. Corea del Sur decidió apropiar tecnología y atraer grandes inversiones al país. Y esos países que eran más pobres que Colombia hace 50 años y con menos recursos naturales, hoy son mucho más ricos. Corea del Sur ahora es 8 veces más rico que Colombia cuando hace 60 años era 4 veces más pobre. Sí se puede, y ese es el mensaje que yo le traigo a Colombia. Yo vengo a ponerle orden y seguridad al país, vengo a trazar visión de largo plazo, pero a construir esos consensos en seguridad, en inversión, en salud, en educación, y uno muy importante para mí, en llevar a cero la pobreza extrema en Colombia. Este país que tiene cómo cultivar millones de hectáreas, no puede tener hambre. Este país que tiene cómo crecer y tener riqueza a partir de los recursos naturales, no puede tener gente que vive en condiciones infrahumanas. Y ahí es donde ética y moralmente importa, pero también incluso desde la óptica de seguridad. La mejor manera de destruir la capacidad de un grupo armado no es solo golpear su agresión, sino también de darle a la gente básicamente oportunidad. Y por eso es tan importante. ¿Cómo veo yo todo esto al final? Lo veo en que la creación de riqueza, que es lo que al final todo el mundo espera, se vuelva un tema de plata en el bolsillo para cada ciudadano. Plata en el bolsillo para cada ciudadano. Lo demás termina siendo cuento. Por eso es que estoy tan decidido y tan claro en estos temas. Así que muchas gracias, Isa, por su pregunta. 8:43. Valentina Sandoval. Doctor Pinzón, mientras muchos políticos, incluido el presidente y también en general pues colombianos, están pendientes de la guerra que hay en el exterior, hay mucha gente que acá en Colombia está librando guerras diarias con el hambre, con la inseguridad, con la falta de oportunidades. ¿Cuál es su propuesta real para atender primero pues las necesidades del país antes de mirar hacia afuera? Es que, Valentina, yo le digo una cosa, yo conozco casi todo el mundo, pues he viajado mucho también, así como conozco Colombia, creo que más que cualquiera de mi generación.
Yo no conozco un colombiano que haya estado en todos los departamentos, todas las capitales y más de 600, 700 municipios, sobre todo donde ha ocurrido la violencia, sobre todo en los barrios y en las zonas que han sido difíciles. Eso me ha tocado en la vida. Pero adicionalmente, le digo, por eso estoy aquí, porque al final uno piensa en la necesidad que tiene la gente en los barrios, que el microtráfico, que la necesidad del empleo, que no le pongan más restricciones a la tienda o al puesto de frutas que está ahí. Es como yo lo percibo. Entonces yo no puedo entender cómo un presidente se pone a hablar de Gaza, donde a propósito ayer están arreglando ese problema y al tipo ni lo llaman, ni lo invitan, ni cuenta para nada. Y es tan descarado que hace una declaración y dice, todo esto pasa porque yo hice unos comentarios. Oiga, la gente no es boba. En Colombia la gente no es ni ingenua ni tonta. Los colombianos son gente además muy aguda y muy avispada. Entonces, ¿a quién quiere engañar? No se engaña ni él en el espejo. Pero lo más grave, un país que tiene violencia en el Cauca. Mire, hoy nomás secuestraron una comisión médica de 8 personas. Hoy nomás hay un conflicto allá en el Cauca entre el ELN y las FARC y hay más de 1.000 familias desplazadas. Esto está pasando esta mañana. Todos los días queman unos camiones, todos los días secuestran a alguien, asesinan, azonadas. Y el señor presidente de Colombia no se refiere a eso. No se refiere al microtráfico, no se refiere a la extorsión, no se refiere a la falta de ingresos que tienen las familias, no se refiere a todos los problemas que vive la gente en materia de salud. Hay 10% más de personas que están muriendo porque no les dan el medicamento, porque no le atienden la cita o porque si hay urgencias no tienen cómo darle los implementos médicos para salvarle la vida. Y el presidente habla es de Gaza. Eso es absurdo. Entonces, aquí va a haber un presidente que se va a dedicar al país. ¿Cómo es posible que hoy esté en su viaje como 16 del año? Es decir, ¿a qué horas trabaja? ¿A qué horas produce planes? ¿A qué horas ejecuta ideas? ¿A qué horas se asegura que las decisiones se cumplen? Por eso no hay resultados. Aquí va a haber exactamente lo contrario: planificación, ejecución, resultados y presencia en el territorio, sobre todo en las zonas más difíciles y en los lugares más complejos de Colombia, en los barrios más distantes. Lo otro que vamos a hacer es una gran sociedad con alcaldes y gobernadores. Yo sí pienso sentarme con los alcaldes y gobernadores y decirles, bueno, recibí un estado quebrado porque va a haber un déficit de 8%. ¿Saben qué significa eso? En Colombia hoy el gobierno recibe 100 pesos y se gasta 108. O sea, no hay forma de que esto funcione. Entonces nos quebraron el estado. Entonces yo tengo que decirle eso a los alcaldes y gobernadores. O sea, no esperen tanta plata, pero esperen que nos asociemos y con lo que hay hagamos sociedad. Porque las capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Villavicencio, los municipios, los San Gil, los Chía, los Titiribí, todos los municipios necesitan esa ayuda del Estado, no un Estado que limite la posibilidad. Entonces, esa es la otra manera también de unir al país. No hay que preocuparse tanto si el alcalde es amigo o no es amigo, sino, oiga, hagamos obras o resolvámosle problemas a la gente. La tesis del servicio. Cuando yo digo yo era profesor de política pública, ¿qué era? Era profesor de servicio público. El papel de la gente que trabaja en el gobierno es servirle a la gente, no servirse de la gente. El Estado está es para ayudar a la gente, resolverle problemas, no para crearle cargas. Esa es toda una visión distinta de lo que debe ser el país. 8:48. Aquí tenemos también un Brian Benavides. Mucho gusto, doctor Juan Carlos Pinzón. ¿Cómo está? Bienvenido. Don Brian, mucho gusto en saludarlo. A usted sí lo llama Don Brian. ¿Don Brian? No, todavía estoy muy joven, la verdad. ¿Qué edad tiene, Brian? 30 años. No, ya cuando tenga su edad me puede decir Jorge. Por favor. Ya está muy viejo, Brian. Ya ¿será? A los 20. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos Y era Pinzón. Nini. Era Nini. Fíjese que teniendo en cuenta su trayectoria como ministro de Defensa, para nadie es un secreto la inseguridad en Colombia, pero hablemos de números. A Bogotá le faltan más de 7.600 policías actualmente, lo que significa un déficit del más de 32% según un informe reciente de la ONU. El ejército ha tenido una caída del 15% desde el año 2023 en las incorporaciones del servicio militar. Es decir, que actualmente no tenemos el servicio militar obligatorio. Cuando sacaban los camiones y se subían los muchachos, se los llevaban a prestar servicio. ¿Qué propone usted para mejorar estos números, para subir la moral a los uniformados? ¿Y volvería con usted el servicio militar obligatorio? Le cuento varias cosas. Lo primero, el pie de fuerza más alto de la historia de las fuerzas
militares y de policía en Colombia tuve el honor de tenerlo yo. En el año 2015 el país llegó a tener 463.000 soldados y policías uniformados. Hoy hay algo así como 370.000. Es decir, hay menos 100.000 hombres. Por eso es que el país está manga por hombro. Los helicópteros, le cuento. De cada 100 que teníamos, 70 estaban operando, 30 estaban en mantenimiento. Hoy, de cada 100 helicópteros, 80 están en tierra, 20 nomás están volando. No hay con qué ni siquiera abastecer las tropas. No hay con qué irles a llevar la comida. Entonces, por eso el país está hoy manga por hombro. La ciudad de Bogotá tiene menos 7.000 policías. En el tiempo en que yo fui ministro, esta ciudad llegó a tener, hoy tiene algo así como 16.000 policías. El tiempo en que era ministro, Bogotá llegó a tener 22.000 policías. Son las diferencias que hay y nos faltaba todavía policía. Entonces, esto realmente es una situación crítica. En el momento en que yo llegue a la presidencia de la República, vamos a hacer un llamamiento de reserva activa al servicio activo. Obviamente dándoles incentivos para que vengan, pidiendo y exigiendo que les guarden los puestos de trabajo por lo menos por 2 años, pero tenemos que llamar a algo así como 30.000 hombres, 10.000 policías y 20.000 militares, para recuperar rápidamente la capacidad de respuesta del país, el control territorial en los sitios críticos y la seguridad en las ciudades. Eso es vital. Vamos a volver a invertir en tecnología. A mí me tocó la ejecución de los recursos de inversión más grandes de la historia en los últimos 40 años en materia de seguridad. Y por eso es que el país adquirió helicópteros, aviones, buques, teníamos la última inteligencia en tecnología, fuimos el primer país de América Latina que tuvo drones. Ahora todo esto es de para atrás, las tecnologías se quedaron atrás, no se invirtió más. Todo eso lo sabemos hacer y es lo que vamos a hacer de manera efectiva. Y como ya le conté, cuando uno hace eso, por la experiencia, no porque alguien me hizo un memorando, les puedo decir, uno despliega operaciones y dimos los golpes más grandes de la historia. Del jefe de las FARC para abajo. De ese nivel fue lo que logramos hacer en ese tiempo. Entonces, esa tranquilidad el país la puede tener. Ahora, esto no es solo la fuerza. Hay una asignatura muy grave que el país no cumplió. Las victorias del sacrificio de los soldados y policías de Colombia no correspondió con la llevada de las carreteras, de los proyectos productivos, de la salud o de la educación a las zonas apartadas. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se lo volvió a tomar el crimen y obviamente hoy la gente está, sobre todo en las regiones marginales de Colombia, esclavizada a grupos criminales. Porque la gente no está feliz por hacer eso. Es que no tiene opción. O se van o los matan, o les toca cumplir. Eso es la triste realidad y en eso hay que ser solidario con esos campesinos y esa masa popular que tenemos que volver a proteger para darle alternativa. En mi gobierno nunca más se volverá a comprar coca. La compra de coca lo único que hizo fue hacer más producción de coca, pero en cambio sí tenemos que comprar cacao, tenemos que comprar yuca, tenemos que comprar ñame, lo que la gente produzca a boca de finca, para precisamente darle ingreso y que no tenga que ir a la coca. Ahora, si sigue en la coca, se metió en un problema criminal. Eso ya es otra cosa. Y usted me preguntaba del servicio militar. Vamos a tener que reanimar, por ejemplo, el modelo de lo que se llamó soldados y policías de mi pueblo. En varios municipios del país, en casi todos, los muchachos que terminaban el colegio se les invitaba, se les reclutaba, ellos ayudaban a cuidar su propio pueblo, las familias se sentían orgullosas de tener esos muchachos ahí, porque ¿qué está pasando hoy? Cuando uno dice que tenemos menos 100.000 hombres, esos 100.000 hombres, en lugar de estar en las fuerzas militares y de policía, están hoy reclutados en las bandas, en las pandillas y en el consumo de drogas. Muchos de ellos. Entonces es mejor tenerlos del lado del Estado, ayudando, protegiendo, formándose, educándose. Sí vamos a tener que fortalecer cosas en el servicio militar obligatorio. Por ejemplo, que haya horas de formación en actividades como el bilingüismo. De modo que aprendan los muchachos algo de inglés para que salgan con algo más. Que aprendan algo, por ejemplo, de temas de desarrollo agrario, para que puedan volver al campo y meterse en eso. Cuando yo era muchacho, y mi papá era militar, yo recuerdo, por ejemplo, en Tolemaida, que había huertas. Y en esas huertas a los mismos muchachos soldados les enseñaban. Entonces, cuando ellos terminaban su servicio, se llevaban un conocimiento adicional al de haberle servido al país y al de haber estado protegiendo a los colombianos. Ese tipo de cosas son las que vamos a hacer. Entonces, como ve, yo me entusiasmo mucho con esto porque es que estos temas los conozco en detalle. Yo quizá debo ser, como civil,
porque aquí sí reconozco unos expertos, los uniformados, nuestros militares y policías, ellos son los verdaderos expertos. Pero como civil, estoy convencido que no hay otro colombiano que tenga más experiencia, conocimiento y formación, y sobre todo resultados probados en estos asuntos. 8:54, Mario Aníbal. No, quería preguntarle, doctor Pinzón, el viernes anterior en la ciudad de Ibagué, Gustavo Petro dijo que si él se volviese a lanzar a la presidencia les ganaba a todos sin despelucarse. Ahí me nombró y de todo. Sí, pero lo nombró fue a usted. Y quiero preguntarle... Tiene como miedo. Sí, ¿usted se siente el gallo a vencer para las próximas presidenciales? ¿Usted es el de Uribe? Muchas preguntas al tiempo. A ver, Pacho. Mario, a ver cómo hacemos. Venga, les digo. Yo creo que Petro sabe, porque es que yo era el ministro de Defensa cuando era alcalde de Bogotá. ¿Y qué pasó? No, el tipo era el más respetuoso y eso conmigo era una sedita. Porque resulta que él no quería intervenir, por ejemplo, en el Cartucho. Y yo ordené una noche para hacer una batida allá en el Cartucho. Y se cogió de todo, armas, droga, bandidos. Se libraron hasta secuestrados esa noche. Porque ya secuestraban, se llevaban la gente y la secuestraban. Entonces, ese tipo de intervenciones, él sabe que a uno no le tiembla la mano, el pulso y que el puño nuestro es de hierro a la hora de enfrentar el crimen. Petro además sabe que yo tengo un sentimiento popular por mi origen, porque yo estoy conectado también con el país, con los barrios, con la vida, y porque recorrí las esquinas más difíciles de Colombia allá al frente, ahí estuvimos. Entonces él sabe que yo no me vengo con cuentos y que no estoy aquí para engañar a la gente, sino para decirle cómo es que vamos a trabajar sin promesas, pero con compromiso, para avanzar. Y para ir a resolver los problemas reales de la gente, en seguridad, que la extorsión, que el microtráfico, que esas bandas criminales, le vamos a romper el discurso, porque al final, si generamos crecimiento económico, empleo, si hacemos uso de los recursos naturales, en lugar de andar venerando una naturaleza que debemos cuidar, pero que es falso, que por no usar los recursos naturales, realmente el país está mejor. Están empobreciendo el país. Una ministra que un día usó una palabra y el país se burló. Y la señora le dijo la verdad al país. Ella dijo, creemos en el decrecimiento. Y a juro que nos tienen decrecidos. Eso es lo que han venido haciendo. Entonces él sabe que aquí lo que hay es una agenda de crecimiento y progreso social, sin prometer cosas imposibles, trabajando. Pero por ejemplo, acabaron mi casa ya, pues vamos a hacer 1.100.000 viviendas. Acabaron el ICETEX, pues vamos a buscarle crédito a cada estudiante que salga a tomar la universidad. No hay plata hoy para el emprendimiento ni capital de trabajo para el pequeñísimo empresario. Pues vamos a crear unas líneas con el sector privado, dando garantía y que esto se haga. Entonces, aquí va a haber un progreso social y popular. Y en cambio esa gente que él sí quiere mucho, que son un poco de bandidos, a esos sí los vamos a corretear. En Colombia otra vez, el bandido volverá a correr. No la gente y mucho menos el ejército, que lo hemos visto allá en las sazonadas corriendo. No más. El ejército y la policía se tienen que defender si los van a atacar, con normas proporcionales, pero se tienen que defender. Aquí llegó la hora otra vez de un puño de hierro con el crimen, para que los colombianos se sientan tranquilos, pero una mano tendida para todos los programas de carácter social en barrios, en municipios, en el país entero. Sí, no me respondió. Le queda 1:30 porque tiene que bajarse a donde Juan Lozano. Allá vamos. ¿Usted es el de Uribe? Yo tengo buena relación con el presidente Uribe, todo el mundo lo sabe, yo trabajé en su gobierno, tengo una buena relación. Él tiene un partido. Yo no soy parte de ese partido, él tiene el Centro Democrático, hay unos candidatos, yo respeto esos candidatos. Pero también hay que reconocer que de toda la gente que está y se ha presentado, el único que trabajó en los temas de seguridad democrática fui yo. Los demás nunca trabajaron en eso. Y está arrepentido de Santos, lo sentí despechado. No, tuvimos diferencias. Yo respeto al presidente Santos y reconozco cosas que hizo, que lo de mi casa ya, hizo infraestructura, hizo lo de ser Pilopaga. Esas cosas yo estoy de acuerdo. Incluso los años en que apoyó dar resultados contra el terrorismo y el crimen, ahí estuvimos trabajando juntos. Yo en lo que estuve en desacuerdo fue en lo del acuerdo de paz, cuando se le fue la mano, concedió lo que no va a conceder y eso en parte nos tiene en este problema. Esas son mis distancias, pero de ahí para adelante, no. Ahora, ¿qué importa hoy?
que usemos toda esta experiencia, este conocimiento, para que no haya improvisación el 7 de agosto. Para que el 7 de agosto del 26 el presidente arranque aprendido a unir el país, pero a tomar decisiones, a mandar y a perseguir a la criminalidad. Se acabó la guachafita, se acabó la fiesta para los bandidos. Doctor Pinzón, muy querido, gracias por estar aquí en Alerta Bogotá 104.4 FM. Pacho, ha sido un privilegio estar aquí en Alerta Bogotá, que sé que es Alerta Colombia. Están por todas partes, así que mis respetos y me alegra mucho ver todo este progreso. La última vez era Cariñosa, cuando estuvimos juntos y era una emisora muy importante de Bogotá, pero ahora ustedes... Luego fuimos Radio 1 y ahora somos marca propia. Mejor dicho, usted es como el ministro de la radio. Bueno, Pacho, por toda Colombia. Cuando vuelva, de pronto estaré en la Casa Blanca.